Buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en este lugar esta mañana. Bien, es bueno cuando pensamos en el cuidado que los padres tenemos por los hijos, y es una tarea que no termina, ¿cierto? Una tarea que así los hijos hayan salido, nosotros seguimos o vamos a seguir siempre pendientes de ellos, de cómo están, de qué necesitan, de aún allí en la distancia también tratar de que hagan las cosas de la mejor manera. Y hoy estamos terminando esta carta de Pablo a los Corintios, la segunda carta, observando como ese sentir en Pablo, cuando él se refería a los corintios como sus hijos también. Él estaba muy preocupado por ellos, él estaba pensando en cómo corregirlos, cómo ayudarlos a enfocar en la dirección que Dios quería llevarles, y por eso él ha estado, los ha visitado ya 2 veces, está pendiente una tercera visita, les ha escrito también y ha sido pues duro con ellos. A veces nos corresponde como padres también obrar con dureza con nuestros hijos cuando vemos que ellos se han desviado del camino, están haciendo las cosas mal, necesitan ser corregidos. Y es lo que hemos observado aquí en esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero hemos visto, además de eso, que hay algo así que Pablo ha venido resaltando a lo largo de su carta, y es que los corintios han estado poniendo en duda su apostolado. Han estado diciendo, pero es que ese Pablo eso ni siquiera parece apóstol, no habla como apóstol, eso está como… había muchas cosas que ellos estaban diciendo y argumentando. Pablo parece que no es un apóstol, y por eso Pablo tuvo que ocupar gran parte de esta segunda carta a demostrar que realmente él era un apóstol de Jesucristo y que no estaba obrando a nombre propio, a título personal, sino que estaba obrando de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero que estemos mirando, en esta mañana vamos a terminar el estudio de la segunda carta a los Corintios, y lo vamos a hacer pensando en el anuncio de una visita correctiva. Ese es el tema que vamos a estar trabajando esta mañana, el anuncio de una visita correctiva. El mismo escenario que vengo mencionando de los padres con los hijos. Si nos hemos enterado que nuestros hijos están andando mal, que necesitan corregirse, y hemos estado hablando con ellos, les hemos enviado cartas, hemos hablado por teléfono y no pasa nada, no hay cambios, al contrario están como más rebeldes, ¿qué hacemos? Entonces programamos una visita. Hay que programar una visita y hay que ir y hablar con ellos y frente a frente entonces tratar los temas que sea necesario tratar. Y vemos que eso es lo que está haciendo Pablo acá entonces al final de su carta. Él les anuncia, voy a ir a ustedes, pero no solamente les anuncia que va a ir, sino que él pone las cosas claras. Él les dice por qué va a ir, o sea, cuál es la autorización que tiene. Luego les habla del propósito de su visita, los exhorta a que cambien su actitud y también les enseña su actitud para con ellos. Entonces vamos a estar mirando esos 4 puntos esta mañana. Vamos a estar mirando entonces cómo concluye esta carta Pablo y cómo deja el terreno preparado para que cuando él llegue allí a Corinto, él pueda entonces llamar la atención de los hermanos y ayudarlos a encaminarse en la dirección que debemos andar. Entonces, básicamente nosotros debemos como tener el contexto. ¿Por qué está preocupado Pablo? O sea, ¿cuál ha sido la preocupación? ¿Por qué les ha escrito ya en 2 oportunidades? Porque la conducta de ellos no refleja el carácter que de ellos dicen tener. O sea, ellos dicen que son cristianos, pero su conducta no refleja ese carácter. Y muchas veces nosotros tenemos que mirar a nuestro alrededor y a veces observamos en nuestros hermanos y vemos que la conducta de algunos de ellos a veces no refleja el carácter cristiano.
Entonces eso indica que es necesario hacer un trabajo con estas personas y entonces ayudarlos a enfocarse, decirle, mire hermano, si usted es cristiano, el cristiano normalmente, el estándar del cristiano es este, lo que el cristiano hace, lo que el cristiano piensa, las motivaciones, el sentir, la esperanza, o sea, ¿qué tiene el cristiano? Porque definitivamente una persona que vive para el Señor Jesucristo, una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, no es lo mismo que las demás personas y definitivamente se ve diferente. De hecho, las personas lo ven como una persona diferente y el mundo dice que estamos locos, ¿cierto? Que dijo Pablo, siguen diciendo que tú y yo estamos locos. ¿Por qué dicen que estamos locos? Porque nuestra conducta no obedece a los estándares del mundo, sino que nuestra conducta debe obedecer a los estándares que nuestro buen Dios ha determinado para su iglesia. Y por eso entonces Pablo ha estado observando cosas que hacen los corintios que no debe hacer su iglesia y ha estado preocupado por ellos, les ha escrito con el propósito de corregirles y ahora dice, yo voy a ir y voy a tratar el asunto directamente con ustedes. Entonces es lo que vamos a hablar esta mañana, el anuncio de una visita correctiva. El primer punto que vamos a estar trabajando esta mañana entonces es que Pablo pone las cosas claras. Vamos a leer entonces allí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 21. Vamos a leer todo ese resto de capítulo. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces él pone las cosas claras y lo hace diciendo que él no ha recibido el reconocimiento de parte de ellos. Bueno, yo soy un apóstol, le he dado las suficientes evidencias, pero ustedes no me han reconocido como apóstol. Debieron hacerlo. Pero como no lo hicieron, me fue necesario expresar todo esto que he dicho. Yo estuve hablando como un loco, he estado autopromocionándome, he estado mostrando las diferentes características, he estado mostrando los sufrimientos, he estado mostrando las acciones, pero mi propósito en ningún momento ha sido jactarme o enorgullecerme de esto, sino que fue necesario por el bien de ustedes, porque ustedes necesitan reconocer que realmente yo soy alguien que habla de parte de Dios a favor de ustedes.
Entonces, por eso dice, ustedes no me han reconocido aún como el apóstol que soy, y es necesario que lo hagan. Y dice, porque es que mi apostolado fue certificado. Ustedes pueden ver que se dieron las señales, que se dieron los prodigios, que se han dado los milagros. Estamos hablando de una época cuando no existía todavía la palabra de Dios escrita como la conocemos nosotros, con todos los libros en uno solo. Nosotros tenemos un privilegio grande que podemos contar con todos los libros, toda la palabra escrita en un libro muy cómodo de transportar y todo, y muy práctico para leer. Ellos no tenían ese privilegio. Entonces, ¿qué tenían que hacer los apóstoles? ¿Cómo demostraba un apóstol que era apóstol? ¿Cómo demostraba que realmente era un enviado de Dios y que estaba hablando de parte de Dios? Entonces, era Dios mismo el que certificaba que una persona estaba hablando de su parte. Y la manera como que Dios usaba en estos primeros años para avalar a una persona era a través de señales, de prodigios y milagros. Entonces estaban dando señales, prodigios y milagros que la gente podía observar y entonces podían reconocer que esa persona realmente estaba hablando de parte de Dios. Y dice Pablo, yo he hecho las señales, yo he hecho los prodigios y he hecho los milagros que hacen los apóstoles. Entonces ustedes deben reconocer que yo soy un apóstol. Pero no solo menciona eso, sino que también habla de su interés por ellos y les muestra que su interés es genuino. Es decir, él dice, yo no estoy preocupado por el dinero de ustedes. A mí no me importa tanto lo que ustedes tienen y me puedan dar a mí. No me preocupa eso. Yo realmente estoy preocupado es por ustedes. Es decir, no me motiva su dinero, como hemos hablado y de muchos falsos apóstoles hoy que están trabajando solamente pensando en el beneficio personal, en el dinero que pueden obtener de las personas que se congregan. Dice Pablo, yo no estoy pensando en su dinero, de hecho, por eso yo no he tomado dinero de ustedes para mi sostenimiento. Yo he estado tomando dinero de otras fuentes, otros hermanos me han estado sosteniendo en el ministerio, aunque ustedes debieron hacerlo, yo les he quitado ese privilegio. Perdónenme que no les dejé disfrutar de ese privilegio, porque ustedes debieron haber asumido ese costo. Pero no lo he hecho, y no lo he hecho es precisamente para que ustedes no vayan a pensar que yo he venido a aprovecharme de ustedes y que la intención mía, dice Pablo ahí con ustedes, para con los corintios, es sacarles el dinero y aprovecharme de ustedes. No, a mí me motiva el amor que tengo por ustedes, me preocupan ustedes, yo realmente los amo a ustedes y quiero lo mejor para ustedes y por eso les estoy diciendo lo que les digo y por eso he estado trabajando con ustedes, por eso he orado por ustedes, por eso les he enseñado, por eso quiero ir a visitarlos, porque yo los estoy buscando a ustedes. O sea, yo quiero que ustedes realmente estén andando de acuerdo con la voluntad de Dios. Y dice más Pablo, dice, estoy dispuesto a invertir todos mis recursos en ello. Ya he gastado todos mis recursos, he invertido mi dinero y si es necesario yo mismo me voy a gastar por el beneficio de ustedes. Notamos el desprendimiento que Pablo tiene por ellos. Entonces, para que no les quede ningún lugar a dudas a ellos de que Pablo es una persona interesada, que solamente está buscando lograr beneficios personales, sino que lo que está haciendo, lo está haciendo porque realmente está preocupado por ellos y está pensando o está buscando el beneficio para ellos. Entonces, está dispuesto, dice, a invertir todos sus recursos en ellos. Pero él tiene temores para el tiempo de su visita. Desde el comienzo dijo, yo estoy pensando que voy a ir a visitarlos. Estoy planeando mi visita, pero tiene temores. Porque es que Pablo no quiere ser duro con ellos. Pablo no quiere tratarlos, no quiere usar la vara con ellos, como cuando estamos con nuestros hijos. ¿A cuál padre le agrada tener que tomar la vara y aplicársela al hijo? No nos agrada hacer eso, ¿cierto? Y hacemos todo lo posible para no tener que usar la vara. Entonces le llamamos la atención al chico, le mostramos que está equivocado, le mostramos la palabra, le mostramos que su conducta ofende a Dios, le mostramos que es necesario que nosotros tomemos correctivos, lo amonestamos. Pero cuando ya el chico no quiere corregir por todos esos recursos que hemos utilizado, entonces ¿qué usamos? La vara, porque vemos que es necesario usar la vara. Y Pablo aquí está usando todos los recursos porque no quiere usar la vara con ellos, no quiere ser duro con ellos y por eso entonces ha estado tratando de que ellos cambien.
y por eso ha usado los argumentos, ha estado hablando con ellos, ha estado, digamos de alguna manera, presionando a través de los argumentos para que ellos cambien su conducta y mostrándoles la legitimidad de su llamado de atención. O sea, yo estoy hablando con ustedes de parte de Dios. Pero tiene temores, y el temor que él tiene, el primero es que él tiene el temor de que no los encuentra como él espera. O sea, él estaba esperando que esas amonestaciones que ha hecho, que esos llamados de atención que ha hecho por carta, surtan efecto y que cuando él llegue a hablar con ellos, ellos han cambiado su conducta, que se han apartado del pecado y que han corregido. Pero dice, tengo mis temores de que eso no se ha dado. Tengo mis temores de que los encuentre, cuando yo vaya los encuentre dedicados al pecado. Y tengo temores, dice Pablo, de que Dios me humille, de que Dios me haga llorar por causa de ustedes, y cuando yo llegue y los vea en esa condición, entonces tenga que llorar. Esos son los temores que Pablo tiene para el tiempo de su visita. Entonces, deja sentado quién es él, ¿cierto? Deja sentado la certificación que tiene, deja sentado el interés que tiene por ellos, deja sentado el propósito o el por qué hace las cosas, que todo lo está haciendo motivado por el amor que tiene para con ellos, pero también deja claro que él tiene temores acerca de su visita. Y luego en este anuncio que hace de esta visita, él les declara para qué va a ir, con qué propósito va a ir a visitarlos. Entonces vamos a leer ya en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intención de Pablo con esta tercera visita? ¿Qué va a hacer Pablo allí con los corintios? Sencillamente él va para aplicar la disciplina. Él va a poner las cosas en orden. Porque recuerden que recibió un informe de que había mucho pecado entre ellos. Y pecado grave se estaba presentando entre ellos. Entonces yo tengo que ir a poner las cosas en orden. Porque es que cuando hay pecado en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Tiene que seguirse el procedimiento dentro de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Dios quiere tener una iglesia pura y sin mancha. Dios no quiere que su iglesia esté contaminada por el pecado y que su iglesia sea una iglesia tibia y que practica el pecado. Dios no quiere eso. Por eso es muy importante el procedimiento que Él establece para su iglesia, y es que se identifique al pecador y sea tratado el pecado, o sea, que se traten los temas de pecado en la congregación y que se haga de manera oficial. Entonces, por eso existen procedimientos que él mismo menciona en su palabra, y dice, si vieres a tu hermano bueno cometer pecado, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo 2 o 3 testigos para que boca de 2 o 3 coste toda palabra. Y si no los oye, ya con los testigos, dígalo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, téngalo por gentil o publicano. Es el procedimiento que se sigue con el pecado, porque Dios quiere que su iglesia esté libre de pecado. Entonces, usted y yo, ¿qué responsabilidad tenemos cuando vemos a nuestro hermano que comete pecado? Lo primero que debemos hacer, llamarlo. Voy y hablo con él personalmente. Hermano, yo lo he visto a usted en esta circunstancia. Yo he visto que usted está cometiendo este pecado, le muestro con la palabra de Dios y le digo, vea hermanito, usted está haciendo esto y a Dios no le agrada. Es mi responsabilidad y es la responsabilidad de cada uno de ustedes también. ¿Recuerdan cuando cuando hemos estado en las aguas del bautismo, cuando hemos estado presenciando el momento cuando una persona da testimonio de su fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué le decimos a las personas que se bautizan? Le decimos, si alguien ha estado ahí se acuerda que le decimos, usted a partir de ahora no tiene vida privada. Le decimos, en la iglesia no existe tal cosa como la vida privada, sino que la vida de todos está expuesta delante de todos. Y a cada uno de los miembros de la iglesia vamos a estar pendientes y debemos estar pendientes de los otros para cuidarnos de que estemos libres de pecado.
Entonces, le decimos, si usted ve a uno de sus hermanos que comete pecado, usted tiene la responsabilidad de ir y hablar con esa persona. Pero si un hermano lo ve a usted cometiendo pecado, sepa que ese hermano va a venir para hablar con usted y le va a llamar la atención, le va a mostrar que lo que usted está haciendo no está bien. Es el proceso disciplinario que Dios establece para su iglesia, ¿correcto? Pero aquí en los Corintios no estaba funcionando eso. Entonces era necesario tomar unos correctivos fuertes y tenía que hacerse delante de la iglesia de manera oficial la aplicación de la disciplina bíblica. Entonces por eso dice Pablo, ya que ustedes no lo han podido hacer ustedes mismos, no han adelantado en esto y si no se han arrepentido, no han cambiado su conducta, pues tengo que tomar cartas en el asunto y a eso voy. Yo voy a corregirlos porque yo me considero responsable por ustedes, porque yo soy su padre espiritual y yo tengo que corregirlos. No puedo dejarlos que sigan en el pecado y hacerme el de la vista gocha, ¿no? Yo tengo que corregirlos porque si no, no estaría siendo responsable delante de Dios. De hecho, en el liderazgo son una de las cosas que no nos gusta hacer, pero que muchas veces nos toca hacer. Entonces, cuando nos enteramos del pecado de alguien, ¿qué tenemos que hacer nosotros como líderes? Tratar el tema, no podemos dejarlo pasar. Por eso ahí muchas veces yo he estado pendiente de esto y le digo a los hermanos, cuando usted tenga acusación contra algún hermano, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vaya y hable con él, lleve testigos y hable con él. Si no atiende, entonces venga y hablen conmigo. Pero porque a veces llegan personas, hermanos, que yo quiero comentarle algo, pero eso quiero que quede entre usted y yo solamente. Y voy a hablar de fulanito de tal. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir al hermano? Yo le tengo que decir, mire, mi querido hermano, si usted no está dispuesto a sostener delante del hermano lo que usted me quiere decir de él, por favor, quédese callado. Porque si usted tiene una información, tiene una acusación en contra de esta persona, tenemos que darle curso a eso que está pasando, tenemos que hablar, tenemos que hacer lo que sea necesario para que este hermano se aparte del pecado. Es el propósito, ¿sí? Entonces no es el tema de que yo recibo chismes de todo el mundo, entonces venga y hable del que quiera y usted puede irse tranquilo que no pasó nada. No, si usted debe saber que es una responsabilidad y que no podemos hacernos los locos cuando vemos que nuestro hermano está en pecado y no podemos dedicarnos a la murmuración o al chisme, sino que tenemos que buscar la manera de que nuestro hermano corrija su camino. Y si alguien nos llama la atención, pues corregir el camino nuestro también, porque es lo que Dios ha establecido para su iglesia, que todos nos estemos cuidando mutuamente los unos a los otros. Cuando eso no se da, entonces llegamos a instancias disciplinarias como esta que está mencionando Pablo aquí, y entonces dice, yo voy a ir y voy a aplicar disciplina, pero sepan que yo voy a escuchar a los testigos. O sea, yo no lo voy a hacer con la información que recibí solamente, sino que yo voy a escuchar a los testigos. Es decir, los que vieron el pecado, los que saben que está cometiendo el pecado, tienen que dar testimonio de eso, tienen que ir y declararlo. Entonces yo voy a escuchar a los testigos, pero dice una cosa más, dice, en esta oportunidad yo no voy a ser blando con ellos, no voy a ser indulgente, voy a ser duro, voy a ser severo con ellos. Si notamos, o sea, Pablo no está amenazando por amenazar, está diciendo, yo ya les he dado la oportunidad de que se aparten del pecado, por eso les escribí. Yo les he dado la oportunidad de que se arrepientan, de que arreglen las cosas, de que arreglen el camino. Pero si aún persisten en ese pecado, pues voy a tener que utilizar la mano fuerte con ellos. Voy a tener que trabajar duramente con ellos. Entonces, es lo que voy a hacer en mi visita. Y luego entonces, como todavía persistían las dudas de su apostolado, entonces Pablo demuestra su apostolado por medio del poder de Cristo. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Es decir, ustedes quieren ver de qué manera está obrando Cristo en mí, pues en la aplicación de la disciplina ustedes van a poder ver el poder de Dios en acción. O sea, ustedes van a poder ser testigos de que realmente yo soy una persona que Dios está usando en su obra. No es un anuncio como muy suave el que está haciendo acá. Está anunciando que Dios mismo va a avalar las decisiones que Él tome. Entonces, va a demostrar su apostolado por medio de la manera de aplicar correctivos y también manifestando el poder de Cristo entre ellos. Y no solo manifestando el poder de Cristo entre ellos, sino también va a probar su relación con Cristo. En los versículos 3 y 4 dice,
pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con vosotros. Es decir, aquí lo que se estaba dando en estos primeros años de la iglesia, eran que a obrar con el aval o con la autorización de Cristo, pasaban cosas y eran cosas bien fuertes lo que sucedía. Entonces, así como cuando había un enfermo y oraban de parte de Dios por el enfermo y el enfermo se sanaba, también en la aplicación de la disciplina el poder de Dios se hacía evidente. Y entonces lo que Pablo está anunciando aquí, entonces dice, ustedes, y no piensen que, bueno, yo voy a trabajar entre ustedes con el poder de Cristo, pero ustedes están pensando tal vez que Cristo es débil porque fue crucificado. Y sí es verdad, Cristo fue crucificado en debilidad, pero Él es poderoso y Él no está muerto, Él vive. Y algo muy importante que nosotros debemos estar siempre expresando como iglesia y siendo conscientes como iglesia es que nuestro Redentor vive y reina. El poder de Dios se manifiesta en su iglesia. Entonces a veces pensamos, somos extremistas a veces y pensamos entonces que porque no estamos hablando permanentemente de milagros y señales y cosas como esta, el poder de Dios no se hace evidente en su iglesia. Y no, el poder de Dios se está haciendo evidente cada día en su iglesia, porque es el poder de Dios que transforma vidas, es el poder de Dios que cambia a las personas, es el poder de Dios el que está enfocando a las personas para que podamos vivir para su honra y para su gloria. Entonces Pablo en todo este propósito de su visita les dice: voy a aplicar la disciplina a los pecadores, voy a demostrar mi apostolado por medio del poder de Cristo, pero voy a probar también mi relación con Cristo a través de lo que voy a hacer entre ustedes. O sea, Pablo dice: yo voy a trabajar entre ustedes, pero no soy yo, sino lo que voy a hacer es lo que Cristo va a hacer en medio de ustedes. Y estamos hablando entonces de un momento especial en la historia en que las señales, los milagros y los prodigios estaban a la orden del día, porque era la manera como se comprobaba que realmente la persona venía de parte de Dios. Entonces Pablo dice: a ustedes no les va a quedar lugar a dudas de que realmente yo estoy obrando o estoy hablando con la autoridad que Dios me ha dado, porque es Dios mismo quien me ha enviado, es Cristo mismo el que me ha enviado como su apóstol. Cristo mismo me ha enviado en la comisión para que trabaje en medio de ustedes. Entonces les dice que Cristo vive. Y ahora los exhorta a un cambio de actitud. Vamos a mirar el versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es necesario que ustedes cambien su actitud. Primero analicen su manera de vivir. ¿Cómo están viviendo? Mire, si nos hacemos el mismo cuestionamiento nosotros, si analizamos nuestra manera de vivir, ¿cómo nos hallaríamos delante de Dios? ¿Sí será que pasamos un examen exhaustivo de parte de Dios? Bueno, primero lo hacemos nosotros. Dice que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Dice Pablo cuando le escribe también a los Corintios, dice que, o sea, es una sana actividad que debemos ejercer nosotros por nosotros mismos, es el autoanálisis en lo que tiene que ver con la vida cristiana. Es decir, frecuentemente debemos estar haciendo una auditoría de nuestra vida cristiana. Frecuentemente tenemos que estar revisando cómo estamos viviendo la vida cristiana. Es importante que lo hagamos para que no caigamos en lo que cayeron los corintios y que sea necesario que otra persona venga y entonces nos llame la atención, que venga otra persona o que seamos disciplinados.
Entonces Pablo les dice que revisen su manera de vivir. Si ustedes son cristianos, realmente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios debe morar en ustedes, y al ustedes examinarse van a pasar cosas, ¿sí? Entonces es lo que les dice ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Entonces no solamente que se examinen, que realicen su manera de vivir, sino que pongan a prueba su carácter cristiano. A ver, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a examinarnos a nosotros mismos y a probar nuestro carácter cristiano? O le cambio la pregunta: ¿usted está totalmente convencido de ser cristiano? Y le hago otra pregunta, no me va a responder, yo voy a acumular un poco de preguntas, usted vaya anotándolas ahí. Si usted está convencido de ser cristiano, entonces ahora la pregunta consecuente sería: ¿usted está viviendo de acuerdo con esa convicción? Y cuando se analice su vida, si lo analiza el Señor mismo, entonces al hacer el análisis se va a ver que usted realmente es un cristiano, o va a encontrar fallas el Señor en esa auditoría. Entonces, para no esperar, para que no le pase que cuando venga el Señor y lo revise, encuentre fallas, lo más sano que usted puede hacer es revísese usted mismo, ¿sí? Para que cuando sea revisado por el Señor, sea hallado aprobado. Más o menos como lo que Pablo está planteando para los corintios. Hombre, no esperen a que yo vaya y aplique la vara de la corrección con ustedes. Cambien su actitud antes, revísense antes y vean en qué están fallando y corrijan su actitud antes de que tengan que ser corregidos por otros. Y la idea es esa. Pero la idea es que nosotros como cristianos tenemos que ejercer esa auditoría espiritual en nuestra propia vida y revisar cómo está nuestra conducta, cómo está nuestra vida delante de Dios, y si realmente pasamos el examen o no lo pasamos. Dice: probaos, ¿sí? Dice el Señor ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Sí estamos en la capacidad de probarnos a nosotros mismos? Es necesario que desarrollemos esa capacidad. Es necesario que miremos cómo nos probaríamos a nosotros mismos, qué elementos tenemos para hacerlo. Entonces, es nuestro conocimiento de la palabra, la obediencia a esa palabra con la dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces estamos haciendo ese trabajo, pero debemos hacerlo de manera consciente y de manera frecuente, examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Dice entonces que analicen su manera de vivir, pongan a prueba su carácter cristiano y reconozcan a los que son aprobados. Entonces dice allí el versículo 6, dice: mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Bueno, antes les dice: es que ustedes no se conocen a ustedes mismos, ustedes no saben quiénes son ustedes mismos, que Jesucristo está en vosotros. Bueno, o sea, si ustedes no conocen que Jesucristo está en ustedes, si ustedes no se han dado cuenta de eso, a menos que ustedes sean reprobados. O sea, existe la posibilidad de que ustedes no sean cristianos, y entonces yo les esté hablando como a cristianos, y ahí no aplicaría lo que yo les estoy diciendo. O sea, Pablo les toca las bases mismas de su fe. ¿Ustedes realmente son cristianos? Si son cristianos, deben primero pasar su propio análisis, su propio escrutinio, su propia evaluación, para que estén listos para cuando sean evaluados por otros y puedan pasar también el examen, ¿sí? Si no hacemos eso, ¿a qué estamos expuestos? A lo que va a hacer Pablo aquí cuando llegue a hablar con los corintios, a que él tenga que hacer un juicio por medio de testigos, presentar pruebas y luego decir es culpable o es inocente. ¿Tenemos que llegar nosotros a esos extremos? O sea, es lo que estamos planteando. Debemos plantearnos acá, a la altura de, ya leyendo esta carta en este momento, es entender que no estamos hablando de allá de una historia lejana, de algo que pasó con los corintios, pero que está lejos de nosotros. No, tenemos que mirar que esto también es algo que toca con nuestra vida, que es necesario que miremos, porque algunos de los problemas que están siendo mencionados acá en la carta hemos visto que también han ocurrido entre nosotros, que también nosotros tenemos fallas en nuestra vida cristiana y cosas que deben ser corregidas. Hay cosas en las que debemos corregirnos,
mutuamente. Hay cosas en las que debemos avanzar, hay cosas en las que debemos crecer en la obediencia al Señor. Entonces, ¿cómo sabemos? Entonces, si tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, tenemos la herramienta fundamental para poder hacer ese análisis. Entonces, si somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, ahora podemos tomar la palabra de Dios y poner esa palabra de Dios como la regla para nuestra vida. Entonces vamos a mirar, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que Dios quiere o no lo estoy haciendo? Ese es el análisis que debemos hacernos. ¿Sí? Entonces aquí ya es algo muy personal, muy de cada uno. O sea, yo no puedo llegar y ponerle la palabra o ponerle la regla a todos ustedes. Yo no puedo llegar y decir, venga a ver Mauricio, venga, voy a examinarlo aquí como hace el médico, le voy a poner aquí el fonendoscopio, le voy a poner el termómetro, le voy a poner el tensiómetro y voy a mirar cómo está su salud espiritual. No, hablando del tema espiritual, ¿quién conoce más de usted? Aparte del Espíritu Santo, ¿quién conoce más de usted que usted mismo? Porque podemos fingir y podemos aparentar cosas, pero delante de Dios estamos desnudos y estamos descubiertos. Por eso cuando nos analizamos a nosotros mismos, cuando nos probamos a nosotros mismos, podemos tener un diagnóstico correcto y podemos tomar correctivos. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje en esta mañana tiene que enfocarse en esa dirección. A ver, nosotros tenemos la capacidad de revisarnos a nosotros mismos o ponemos nuestra vida al escrutinio de los otros y que sean los otros los que nos juzguen. ¿Cuál de las dos opciones es más sano y debemos tomar en principio? Exactamente, y tenemos las herramientas de juicio, porque entonces, si nos examinamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Es lo que el Señor propone en su palabra que hagamos. Entonces, que cada uno de nosotros, como tenemos que responder por nosotros mismos, entonces cada uno de nosotros haga su propio autoanálisis y haga sus propias correcciones. Y si es necesario, pues también pida ayuda a otros. O sea, en este caso, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros líderes nos pueden ayudar en esta evaluación, porque a veces nosotros pasamos los errores, nuestros propios errores los pasamos. Sucede como me pasa a mí con el maná. Yo cada vez que yo preparo el maná y lo escribo, hago las preguntas, las escribo, y yo tengo que entregar eso a mi esposa para que lo revise, porque cuando lo reviso yo mismo, yo paso los errores, o sea, yo no los veo. No, ya me quiere meter en problemas, ¿no le digo? Esa segunda lectura, aprovechando lo que dice Néstor, o sea, no para responsabilizar de pronto a la otra persona, sino para que la otra persona me pueda ayudar, porque esa otra persona ve cosas que yo no veo, porque en nuestra vida nosotros desarrollamos puntos ciegos, ¿sí? En nuestra vida nosotros desarrollamos puntos ciegos. Hay puntos ciegos en nuestra óptica que no nos permiten ver algunas cosas, que yo no las veo, pero otra persona sí las puede ver y me puede ayudar. Por eso tenemos que trabajar mucho en esto de la vida cristiana, entender que somos miembros los unos de los otros. Eso es muy importante. Cuando entendemos que somos miembros los unos de los otros, entendemos que no estamos aquí para juzgarnos unos a otros, sino para ayudarnos unos a otros. Entonces ya mi propósito al ayudar a alguien con su problema de pecado no es juzgarlo, sino ayudarlo a salir de ese problema. Entonces cuando yo le hago ver a una persona su problema, no estoy juzgando a esa persona. O no debo hacerlo con la intención de juzgarla, sino debo hacerlo con la intención de decirle, mire hermano, usted tal vez no está dando cuenta, pero usted está haciendo esto que está mal. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cuál es la idea de lo que necesitamos desarrollar como iglesia? Entonces, como iglesia necesitamos desarrollar esa suficiente confianza unos con otros para que podamos hablarnos con toda honestidad unos a otros y podamos ayudarnos unos a otros a crecer en la obediencia a la palabra de Dios.
Y entonces, cuando vemos que nuestro hermano está teniendo alguna serie de dificultades con el pecado que de pronto él no está viendo, yo puedo ayudarle para que las vea. Pero mire la intención, yo quiero ayudarle a él para que corrija algo que está haciendo mal. No lo estoy juzgando. La idea no es poner el dedo, sino es ayudarle a esta persona para que corrija algo que él necesita. O sea, estoy preocupado por su salud espiritual. Entonces, miremos cómo va el proceso. Me reviso yo mismo. Listo, está bien. Pero como al revisarme yo mismo pasé algunas cositas, de hecho la palabra nos dice cosas hasta bastante superlativas en ese sentido. Dice, ustedes cuelan el mosquito y pasan el camello. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Eso lo dijo a los fariseos, no a todos, pero a veces nosotros tenemos ese tipo de conducta, que las cosas pequeñitas las vemos con mucha facilidad, pero las cosas grandes no las vemos. Nos hemos hecho ciegos para esas cosas. Entonces, por eso es importante estar muy atentos y abrir muy bien los ojos y revisar muy bien. Es decir, mis queridos hermanos, la invitación esta mañana es que usted y yo nos pongamos la lupa para revisar nuestra vida espiritual. Usemos el lente de aumento para con mucha responsabilidad y con mucho cuidado ver cómo está nuestra vida espiritual. El modelo lo tenemos en la palabra, la ayuda que necesitamos del Santo Espíritu y la ayuda suplementaria a la iglesia. Entonces usemos todo este recurso para que nosotros podamos realmente enfocar nuestras vidas en la dirección que Cristo nos quiere llevar, para que no estemos como los corintios. Pablo les está anunciando una visita con juicio porque ellos no han hecho la tarea que debieron haber hecho ya. Por eso les da una última oportunidad. Mire, analicen su manera de vivir, pongan a prueba su carácter. Y cuando ustedes hagan eso, ustedes pueden reconocer a los que son aprobados. Entonces, en ese reconocer a los que son aprobados, ese cuando usted se mira a sí mismo, cuando mira la palabra, en esta dinámica, usted se da cuenta a su alrededor quiénes son los aprobados, y entonces usted va a buscar a esos que son aprobados y los va a considerar como una ayuda en su propia vida. ¿Sí? Porque usted está tomando el patrón de la palabra de Dios. Y ese patrón de la palabra de Dios le permite no solo conocerse a usted mismo, sino también saber quiénes son o no son aprobados. Entonces, cuando usted mira a su alrededor, usted puede mirar quiénes realmente tienen esa conducta cristiana, ese carácter cristiano, y pueden ser ayuda para usted mismo. ¿Sí es lo que dice allí el apóstol Pablo entonces? Entonces, para que ustedes reconozcan los que son aprobados, dice en el versículo 6. Espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, espero que ustedes se den cuenta que nosotros podemos ser de ayuda para ustedes porque nosotros no somos reprobados. Es decir, nosotros ya hemos pasado el examen. Nosotros ya superamos esa parte de la evaluación. Ya hemos evaluado nuestra vida y ahora nuestra vida es pública y usted puede ver nuestra vida, si le puede servir, o sea, nuestra vida le puede servir a usted. Nosotros podemos servirle, pero usted nos va a poder identificar cuando usted tome la palabra de Dios y se revise a usted mismo, se va a dar cuenta que nosotros también somos aprobados. O sea, mire que es un proceso lógico lo que se da acá. O sea, cuando yo estoy revisando mis actuaciones, teniendo en cuenta lo que Dios dice, automáticamente va a resaltar o va a mostrarse las personas que están alrededor, cuáles son y cuáles no son aprobadas. Eso se va a, digamos, la visión se agudiza para poder ver eso. Y repito, no con el propósito de juzgar, sino con el propósito de que nos apoyemos mutuamente en ese proceso de ser una iglesia transparente, una iglesia íntegra que cumpla el propósito para el cual Dios nos ha colocado en este planeta. Como iglesia tenemos un propósito grande, ser los testigos de nuestro buen Dios. Dios está comunicándose con la humanidad a través de la iglesia. Dios está usándonos como su paradigma. Dios está hablándole al mundo a través de nosotros. Es una alta responsabilidad. Por eso nuestra vida debe obedecer o debe estar de acuerdo con ese llamamiento. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, es un llamado
a esa pureza de vida que se requiere para poder ser unos siervos útiles en la obra del Señor. Y termina Pablo su carta enseñándoles a los corintios su actitud para con ellos. Quiero que miremos un poco la actitud de Pablo como para pensar de alguna manera cómo asumimos nosotros ese tipo de actitud con nuestros hermanos, con el propósito de ayudarnos mutuamente. Mire lo que hace en principio, versículos 7 al 9, dice: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Mire la oración de Pablo. Pablo ora por los corintios, entonces él enseña, en la actitud, él enseña su oración para ellos. ¿Cómo está orando Pablo por los corintios? ¿Por qué está preocupado Pablo? Señor, por favor, ayúdalos a comportarse bien, que ellos hagan lo bueno delante de ti. No importa si me reconocen a mí o no me reconocen, pero que ellos hagan lo bueno. No importa que para ellos yo aparezca como una persona reprobada, eso no importa. Lo que importa es que ellos estén viviendo de acuerdo con tu voluntad, Señor. Ayúdalos a hacer tu voluntad. ¿Hemos orado así por nuestros hermanos? Es más, la pregunta podría ser: ¿hemos orado por nuestros hermanos? Porque a veces nosotros somos muy buenos ¿para qué? Para criticar a los hermanos. Para eso somos especialistas. Pero para orar por ellos, a veces somos duros con nuestros hermanos y emitimos juicios. Ay, que fulanito mire que hace esto, que fulanito hace lo otro. Pero hemos orado por él y le hemos dicho: Señor, por favor, ayuda a mi hermano a vencer en esa lucha. Él tiene una lucha con el pecado, o él no se está dando cuenta que la está embarrando contigo. Señor, por favor, ayúdale a reconocer su pecado y apartarse. Sinceramente, orar por ese hermano. Mire, es lo que Pablo nos está enseñando acá acerca de su actitud para ellos. Está preocupado por ellos y por eso le está pidiendo a Dios que obre en ellos, a favor de ellos. Dice, y no le importa que estén pensando ellos de él. Si ellos me tienen por reprobado, bueno, no importa, Señor, pero que hagan lo bueno. Por favor, Señor, guíalos para que hagan lo bueno. Ayúdalos, Señor, para que hagan lo bueno. Entonces, mis queridos hermanos, es un llamado para nosotros también de que nos interesemos de esa manera por nuestros hermanos y que oremos los unos por los otros. Señor, ayuda a John para que viva una buena vida cristiana, que pueda ser un varón responsable con su familia, que pueda ser el ejemplo que su familia necesita. No estoy diciendo que estoy poniendo que estoy viendo una falla en él, sino que estoy diciendo: Señor, por favor, ayúdalo a hacer lo mejor para ti. Y así por cada uno de ellos. Ayuda a mi hermana María Antonia, Señor, tú conoces sus debilidades, ayúdale para salir adelante y ser un buen modelo para ti. Señor, ayuda a mi hermana Herminda, a mi hermana Susana, por cada uno de mis hermanos, estar pendiente de ellos. Señor, por favor, ayúdalos a ser herramientas útiles en tus manos, ayúdalos a ser buenos cristianos, que ellos puedan ser herramientas útiles para ti, que puedan reflejar tu carácter. ¿Oramos de esa manera por nuestros hermanos? Si en lugar de criticar a mi hermanito, ay, a veces somos buenos, no, es que el hermanito ese siempre llega tarde. No lo critiquemos, mejor oremos por ese hermanito. Señor, ayúdale a madrugar más. En la oración, Señor, que no se pierda este tiempo, que puede disfrutar con nosotros acá en la compañía del Señor, que Él venga y disfrute con nosotros. Orar antes que criticar. Oración por ellos. Luego Pablo menciona su actitud, en su actitud para con ellos, dice: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Yo no los quiero tratar con dureza, dice Pablo. Yo no quiero usar fuerza con ustedes. O sea, tengo la autoridad del Señor para usar la vara con ustedes. Él me ha dado la autoridad, pero yo no quiero usar esa autoridad de esa manera. Yo quiero ayudarlos a ustedes a crecer, les dice. Yo no quiero usar severidad cuando esté presente con ustedes, conforme a la autoridad que Dios me ha dado. Por eso
les escribo, estando ausente, por eso les llamo la atención, por eso los exhorto, para que no tenga que aplicar la disciplina en ustedes. Entonces mire lo interesante, el mensaje viene de parte del Señor, mire, escuche, no necesita sufrir el castigo, no necesita sufrir la disciplina, puede corregir por la amonestación. Si usted está entendiendo que hoy estoy hablando con usted, cambie la dirección de su vida, viva de acuerdo con la palabra del Señor, organícese, revísese y adapte su vida al querer del Señor, para que no tenga que usar la autoridad que ha sido conferida y no tenga que aplicar la disciplina en su vida. Porque ¿de qué manera quiere usar Pablo la autoridad conferida por Dios? Dice que él quiere usar la autoridad que Dios le ha conferido no para destrucción, sino para edificación. Dice, yo quiero edificar, yo no quiero dañar. El propósito es edificar. Y miren, Pablo está viendo algo que es muy frecuentemente pasa en las iglesias, en las congregaciones. Cuando uno se ve en la necesidad de aplicar la disciplina a un hermano, ¿qué es lo que normalmente pasa con esa persona, con ese hermano? Se va, se enoja, ¿cierto? Y se va. ¿Por qué? Porque no entendió que eso que se hizo, que la iglesia hizo con él, fue una muestra de amor, porque ya habían agotado otras instancias a las cuales no se hizo caso. Se habían dado las señales, ya se había dado la instrucción. De hecho, algo que yo tengo muy claro dentro del ministerio que es que uno no puede llegar a aplicar disciplina sin antes haber enseñado. Y por eso primero enseñamos, advertimos y después ya como último recurso, cuando no se puede hacer otra cosa, entonces sí, tenemos que aplicar la disciplina. Entonces por eso este tipo de mensaje, este tipo de discurso de parte de Pablo nos enseña y nos lleva a pensar como iglesia en la necesidad que tenemos de que permanentemente estemos siendo llamados al autoanálisis y a probarnos a nosotros mismos para que no seamos hallados dignos de que se aplique en nosotros la disciplina, sino que estemos siendo redireccionados permanentemente en la dirección que Dios quiere llevarnos. Quiero terminar esta mañana, planteando preguntas que los lleven a reflexionar. Primero, la primera pregunta, ¿está usted consciente o está usted seguro de que su vida va exactamente en la dirección que Dios quiere llevarlo? Es una primera pregunta que usted debe hacer en su análisis. En caso de que la respuesta a esa pregunta sea negativa, entonces la siguiente pregunta debe aplicarse. ¿En qué áreas de su vida usted necesita un redireccionamiento? Entonces hay que revisar qué cosas estoy haciendo mal, qué cosas no estoy haciendo de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora cuando identifico esas cosas que no estoy haciendo de acuerdo con la palabra de Dios, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿De qué manera o qué voy a hacer al respecto? Entonces ya hice mi análisis, ya hice mi evaluación, ya me di cuenta en dónde estoy fallando. Ahora, ¿qué debo hacer para corregir eso en lo que estoy fallando? Sí, es una manera, estamos trabajando un poco ya, digamos, preparando un escenario. Si hacemos eso correctamente, ¿cuán lejos va a estar la disciplina de nosotros? Si seguimos esas indicaciones, es decir, si revisamos nuestra dirección en la que vamos, si identificamos las áreas en las que tenemos dificultades y las redireccionamos en la dirección que Dios quiere que las llevemos. Ahora, después de haber hecho eso,
¿qué tan lejos quedó la disciplina? ¿Es necesario que sea aplicada para nosotros? Ya no. Porque ¿cuál era el propósito de la disciplina? Que corregirnos. Ya nos corregimos, entonces ya no necesitamos disciplina. De hecho, cuando alguien llega al extremo de que sea expulsado de la iglesia, ¿por qué llega a ese extremo? Porque no tuvo en cuenta todo lo que se hizo para ayudarlo, porque no valoró todo lo que recibió, porque no aprovechó todo ese direccionamiento que trató de dársele, todas las señales que se le dieron, toda la instrucción, la formación, la corrección, aún la misma disciplina inicial, el mismo ser llamado por la iglesia, y que la iglesia ante todos, delante de la iglesia le dijeran: hermanito, usted está haciendo esto, está mal. Y toda la iglesia empezara a decirle: hermano, no cambie su conducta, estamos orando por usted para que enderece su camino, estamos orando para que usted pueda dejar ese pecado que está cometiendo y pueda volver al Señor. Cuando ya toda la iglesia hizo eso y no funcionó, ¿ahí qué toca hacer? Entonces, cuando la iglesia tiene que decir: usted está fuera, que Satanás lo coja y haga con usted lo que quiera, porque nosotros ya hicimos lo que podíamos hacer. Son recursos, pero todos esos recursos, ¿para qué son? Para volver al pecador de su camino, para que el pecador no siga. ¿Y por qué es necesario eso? Porque Dios quiere una iglesia saludable, una iglesia saludable. Por eso, entonces, recuerden, tenemos responsabilidades personales, unos con otros. Por eso, mi querido hermano, usted no mire al otro como un extraño. Todos somos miembros los unos de los otros, sin importar su raza, sin importar su posición social, sin importar su profesión, sin importar nada. Ahí todos somos miembros los unos de los otros, y todos estamos puestos aquí para crecer juntos y para ayudarnos. Recuerden eso, muy importante. Hemos sido puestos para ayudarnos, no para darnos duro, para darnos palo, no. Para juzgarnos, no, para ayudarnos en la lucha que tenemos, porque recuerde que estamos en una lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y el enemigo nos quiere destruir, y el enemigo está permanentemente atacando a su iglesia, a la iglesia del Señor. Por eso nosotros tenemos que unirnos como iglesia del Señor y hacer un frente común para poder presentar la batalla. Y si estamos unidos como iglesia del Señor, vamos a ser cada vez más fuertes y vamos a podernos apoyar mutuamente. De acuerdo con lo que la palabra nos enseña, un cordel de 3 hilos no se rompe con facilidad. Entonces, por eso terminamos con esa exhortación también a la unidad en la lucha. Estemos unidos sabiendo que todos tenemos la misma lucha. O sea, aquí no se trata de que hay unos más súper espirituales que otros. Aquí se trata de que todos tenemos necesidad de todos. Entonces, por eso tenemos que mirar cómo nos apoyamos en los demás. Por eso tenemos que limar nuestras asperezas. Por eso tenemos que ser cada vez más, interesarnos cada vez más por nuestro hermano y estar cada vez más cerca del otro. Porque es estando cerca como podemos ayudarnos. De lejos es más difícil. Entonces tenemos que acercarnos y estar muy unidos. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos has permitido estudiar estos 2 últimos capítulos, Señor, de la carta que Pablo escribió a los Corintios, la segunda carta. Señor, gracias porque podemos ver el carácter de Pablo, la actitud de Pablo para con ellos, que estaba buscando que ellos corrigieran su conducta y pudieran caminar, pudieran vivir de acuerdo con tus instrucciones, de acuerdo con la dirección que tú les estabas trazando siempre a tu iglesia, Señor. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tú obres de manera especial en cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra
incapacidad aún, Señor, para ver muchas fallas que cometemos. Padre, tenemos muchos puntos oscuros, tenemos muchos puntos ciegos en los que no vemos nuestras propias fallas y necesitamos verlas, Señor, para corregir el camino. Por eso, Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que nos ayudes a estar unidos en este propósito de perfeccionamiento. Señor, tú nos quieres creciendo en tu obra, tú nos quieres viviendo de acuerdo con tu plan, de acuerdo con tu propósito y de acuerdo con tu voluntad. Padre, yo quiero pedirte que nos ayudes en cada una de estas instancias que hemos estado trabajando esta mañana. Padre, que en principio nos ayudes a cada uno de nosotros a autoevaluarnos, autoanalizarnos, Señor, que podamos revisar cada uno de nosotros nuestra vida con el patrón de tu palabra, con la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos identificar ese pecado que tal vez hemos consentido por mucho tiempo, Señor, podamos identificarlo y podamos erradicarlo de nuestras vidas, Señor. Así, Padre, si hay algunas áreas de nuestras vidas, algún pecado que está ahí oculto para nosotros, que no nos estamos dando cuenta, Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes para que como iglesia podamos ayudarnos unos a otros y podamos identificar esos pecados que no hemos visto. Que nuestros hermanos nos ayuden, Señor, para que podamos también librarnos de esos pecados y que tu iglesia sea purificada del pecado, Señor, y que tu iglesia pueda ser ese paradigma, ese modelo especial a través del cual tú muestras tu obra, tú muestras tu carácter en medio de los hombres, Señor, y que tu iglesia pueda ser esa herramienta a través de la cual tú estás alcanzando cada día más personas, alcanzando corazones para tu honra y tu gloria. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por cada uno de mis hermanos a quienes tú has traído esta mañana a este lugar, Señor. Gracias porque a cada uno de nosotros nos trajiste con un propósito, Señor. Y yo quiero agradecerte por cada uno de ellos. Yo quiero agradecerte por la vida de mis hermanos, Señor, porque al venir a este lugar, al congregarse, me animan, Señor, y me fortalecen. Y también me permiten recordarlos y recordar mi responsabilidad para con cada uno de ellos. Me permites ver, Señor, que somos miembros juntos, somos miembros de tu cuerpo y que debemos amarnos mutuamente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que has traído. También te llevo delante de tu presencia a aquellos que hoy no han podido venir por diferentes circunstancias. Tal vez problemas económicos, problemas emocionales, tal vez problemas de salud. Tú conoces a cada uno de mis hermanos, Señor. Yo quiero pedirte que seas propicio a la necesidad de cada uno de los que vinieron, Señor, que tú estés satisfaciendo sus necesidades. Padre, que estés consolando al triste, que estés levantando al caído, que estés dando fuerzas al que no tiene ninguna, Señor, que estés, Padre, sanando al enfermo, Padre, así también por los que no vinieron, Señor, que tú estés trabajando de manera especial en sus vidas, satisfaciendo su necesidad, Señor, y que especialmente, Señor, esta semana que iniciamos hoy, Señor, que esta semana te seamos agradables y que tu nombre sea glorificado en toda la tierra a través de nosotros como tus herramientas, como tus instrumentos. Padre bendito, muchas gracias por ese privilegio tan grande que nos has dado de ser tus hijos, de formar parte de tu iglesia y de formar parte de los unos de los otros. Padre, ayúdanos a seguir adelante, confiando en ti y esperando en lo que tú quieres hacer a través de tu iglesia y sirviendo de la manera que tú quieres que sirvamos los unos a los otros. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.